Empecemos con los últimos acontecimientos y con sus comentarios al respecto. Para quienes no lo sepan, el Dr. Siddiqui Shi es profesor asociado en la Facultad de Estudios del Mundo de la Universidad de Teherán y un analista muy prolífico. Así que quería contar con su experiencia para entender qué cree usted que acaba de pasar con estas negociaciones. Irán ha cerrado el estrecho de Hormuz. Según los canales 12 y 13 de Israel, esto provocó una fuerte presión de Estados Unidos sobre Israel para que detuviera sus ataques en el Líbano, aunque solo haya sido durante unas horas o un día. Eso llevó a Ghalibaf y a la delegación iraní a viajar a Zúrich. Supuestamente se reunieron con J.D. Vance, y de repente empezaron a salir amenazas de boca de Donald Trump. Parece que las negociaciones se han detenido. No está claro si el estrecho de Hormuz volverá a abrirse. Y me pregunto, ¿qué está pasando aquí, Dr. Siddiqui? Ayúdanos a entender este momento desde su perspectiva. Bueno, desde el momento en que el memorando de entendimiento se finalizó y fue anunciado por ambos países, por Estados Unidos e Irán, como que habían llegado a la fase final y luego se comunicó que se había alcanzado con éxito, empezaron a surgir muchas conversaciones dentro de Irán. Había preocupación en distintos grupos que decían que no hay manera de confiar en Estados Unidos, que ya se había negociado antes con ellos y que habían sido traicionados y que Estados Unidos nunca jamás ha cumplido con sus compromisos. Pero al mismo tiempo también existían, ya sabes, dentro de Irán las dinámicas de poder. Подейскиемос пройдущих нотодеки Dr. Siddiqui. El espectro político es muy diverso y hay muchísimas ideas y opiniones distintas. Algunos también pensaban, perdón por eso. Sí, puede que haya un pequeño retraso. Sigue con lo que estabas diciendo. Perdona. Vale, está bien. Pero creo que Irán siguió adelante con el memorando de entendimiento, sabiendo que Estados Unidos puede incumplir sus compromisos y no respetarlos basándose en ese memorando. Aún así, vamos a intentarlo. Vamos a ayudar a levantar el bloqueo sobre Irán y no vamos a perder nada según los artículos del memorando de entendimiento. Estamos actuando en respuesta a las acciones y compromisos de Estados Unidos. Y si alguno de los artículos no se cumple, vamos a revertir las medidas que hayamos tomado dentro de ese marco. Creo que lo primero y lo más importante sobre el memorando de entendimiento es que se ven enormes concesiones por parte de Estados Unidos. Sé que la gente puede interpretar eso de muchas maneras distintas. Mucha gente dentro de Irán esperaba que el país no abriera el estrecho de Hormuz en este momento y que siguiera esperando a que la presión económica sobre Estados Unidos y también sobre Europa continuara, para así darle a Irán más margen de negociación. Pero otros decían que el bloqueo también está ejerciendo mucha presión sobre Irán y que eso va a cambiar el equilibrio de fuerzas. Ahora bien, lo más importante del memorando de entendimiento, en mi opinión, es que se logró sobre todo dentro del marco que Irán estableció y no el de Estados Unidos. Por ejemplo, en el contexto del programa nuclear iraní, lo que estamos viendo es básicamente lo que Irán ya tenía como doctrina: no tener armas nucleares. Irán es miembro del Tratado de No Proliferación Nuclear, lo que significa que ya ha afirmado que nunca intentará desarrollar armas nucleares. Así que Irán no está haciendo un compromiso más allá de lo que ya había declarado. Pero luego, cuando Israel rompió el alto el fuego, como suele hacer por costumbre en el Líbano, hubo muchas conversaciones dentro de Irán. Y además estaba la retórica amenazante de Trump, que también dijo que no iba a darle a Irán ni 10 céntimos, lo que básicamente significa que al menos 2 de los artículos del memorando de entendimiento ya se han incumplido.
Así que hubo mucho desacuerdo dentro de Irán y mucha gente dentro de las distintas facciones políticas decía que eso debía ser motivo suficiente para no ir a Ginebra, para no ir a Suiza a continuar con las conversaciones. Pero el argumento del equipo negociador fue que iban a ir allí para negociar el alto el fuego en el Líbano, y por eso se negaron a hacerse fotos con la delegación. Por eso dijeron que hasta que no se resolviera la cuestión del Líbano y hasta que Israel no se retirara del Líbano, no iban a seguir con las negociaciones. Porque, como sabemos, el memorando de entendimiento era el primer paso que debía preparar el terreno para un alto el fuego de 60 días. Y luego, durante esos 60 días, se suponía que los dos países iban a negociar sobre otros temas de los que Irán no estaba dispuesto a hablar en ese momento. Así que básicamente eso es lo que ha pasado. Con Irán cerrando el estrecho de Hormuz, hay más presión de Estados Unidos sobre Israel. Y con Irán diciendo que si Israel no se retira del Líbano, no van a continuar las conversaciones, creo que habrá todavía más presión sobre Estados Unidos y sobre el propio Trump para convencer a Bibi de que tiene que retirarse del sur del Líbano. De lo contrario, la crisis económica que mucha gente esperaba que ocurriera va a reanudarse y será peor que antes. Sí, muy bien dicho, doctora Siddiqui. Y ahora quiero compartir lo que Dropsite News comentó sobre los acontecimientos de hoy. Aquí tenemos lo siguiente. Durante una entrevista telefónica, esto fue mientras, supuestamente, se estaban llevando a cabo las negociaciones, aunque en realidad no lo estaban. No creo que Irán las viera tanto como negociaciones, sino más bien como un intento de mantener una conversación para imponer los términos que usted acaba de mencionar. Pues bien, en una entrevista telefónica con Fox News, Donald Trump dijo que Estados Unidos podría tomar el control del estrecho de Hormuz y cobrar peajes si Irán intentaba cerrar la vía marítima, algo que Irán ya ha afirmado haber hecho. Trump añadió que Estados Unidos podría convertirse en el ángel guardián del estrecho y de Oriente Medio, y señaló que Washington podría quedarse con un 20% del petróleo que pasa por el estrecho de Hormuz. Así que, supongo que Washington va a quedarse con el 20% del petróleo mundial que pasa por el estrecho. Advirtió a los funcionarios iraníes: si lo cerráis, no tendréis país, y añadió: ni siquiera llegarán de vuelta a su maldito país. También dijo que el presidente Mossad Pezeshkian haría bien en cuidar lo que dice y en comportarse mejor en el tema del enriquecimiento de uranio. Irán ha dicho, Dr. Siddiqui, que esto supone una violación del memorando de entendimiento y que van a preparar una respuesta suspendiendo las conversaciones. ¿Qué le parecen estos comentarios? Es un momento muy interesante, teniendo en cuenta que ocurrieron justo cuando se suponía que las negociaciones iban a celebrarse. Bueno, no veo nada sorprendente. No veo un cambio en la retórica. No veo un cambio en la política de Estados Unidos. Desde el primer día, cuando los dos países decidieron que habría un alto el fuego y que negociarían o llegarían a un memorando de entendimiento para poner fin a esta guerra, hemos visto el mismo tipo de discurso. Trump diciendo que estamos cerca de un acuerdo y al día siguiente amenazando con bombardear Irán, o ya sabes, continuar la guerra, volver a la guerra. Pero como hemos visto, gran parte de esto tiene que ver con la manipulación del mercado. Eso es exactamente lo que él quiere hacer. Y sorprendentemente, el mercado no ha dejado de reaccionar ante su retórica poco fiable. Y aún así, se sigue reaccionando a lo que dice, aunque ya se ha demostrado varias veces que son palabras vacías. Puede pasar de amenazar a Irán a elogiarlo al día siguiente. Puede decir, vamos a bombardear Irán, y luego al día siguiente, vamos a llegar a un acuerdo con ellos. Y aún así, el mercado reacciona de alguna manera a esa retórica. Creo que la mayoría de los iraníes, diría yo, esperaban que eso ocurriera. Viendo el patrón de su comportamiento,
cómo cambia ese discurso ya es un patrón muy predecible, aunque él quiera parecer impredecible. Y creo que básicamente eso era lo que esperábamos que hiciera. Incluso cuando se alcanzó el acuerdo o el memorando de entendimiento, creo que la mayoría dentro de Irán, incluidos los funcionarios, esperaban que él violara los artículos de ese memorando. Pero al mismo tiempo, creo que lo que está haciendo Irán es primero demostrar que el equilibrio de poder ha cambiado. Es Irán quien decide cuándo hablar, cómo hablar y me refiero en qué marco hacerlo. Y eso no tiene precedentes. Además, Irán no está perdiendo nada. Han dicho que tienen el dedo en el gatillo. El estrecho de Hormuz, como se puede ver, se cerró inmediatamente después de la violación del memorando de entendimiento. Y las Fuerzas Armadas iraníes están totalmente preparadas para volver a la guerra. Quiero decir, luchamos durante 40 días sin perder ni un solo centímetro de nuestro suelo ni de nuestro territorio. Y aunque varios comandantes, los miembros más altos de la estructura política iraní, fueron eliminados, el país sigue defendiendo su soberanía sin derrumbarse. Irán ha demostrado a su pueblo y al mundo que si tenemos que volver a la guerra, estamos preparados para hacerlo. Y sabemos cómo hacerlo. Y como sabes, incluso periodistas y reporteros estadounidenses y occidentales han señalado que Irán ha recuperado su capacidad de defensa, más del 70% o incluso el 80% de sus capacidades. Así que, aunque la infraestructura sufrió graves daños, la capacidad de Irán para defenderse no se ha visto afectada. Y creo que parte del bloqueo y de los enfrentamientos que vimos durante lo que se llamó el alto el fuego, antes de que se firmara el memorando de entendimiento, servían precisamente para poner a prueba la capacidad de Irán, para ver hasta qué punto su ejército está preparado. Sí, y estoy viendo ahora los datos marítimos publicados por The Cradle a partir de Marine Traffic, que indican que efectivamente no. Desde que Irán anunció el cierre del estrecho de Hormuz, no ha pasado ningún barco por allí. Desde entonces se hablaba de que quizá el estrecho se iría abriendo poco a poco, porque estaba claro que Israel no iba a atacar Líbano durante la reunión entre Vance, la delegación estadounidense y la delegación iraní. Pero claro, todo eso ha cambiado muy rápido ahora con las amenazas de Trump. Y bueno, voy a mostrar cómo respondió a esas amenazas Mohammad Ghalibaf, el principal negociador, diciendo que, bueno, responded to these threats, saying, don't they think to themselves that if their threats had any effect, they wouldn't have reached the point of despair. Today, we don't count on the threats of the Americans. They better be careful about their statements. Our armed forces are ready to respond in another way. Whatever they say, we're the ones who will act. And your reaction to this, especially... ¿Cuál es tu reacción ante esto? Sobre todo en el contexto de cómo se sienten los iraníes respecto al memorando de entendimiento y a la situación más amplia. Porque se ha hablado mucho de que hay desacuerdos entre los iraníes de a pie sobre la dirección concreta que está tomando todo esto. Sí, como dije, cuando se anunció que se había alcanzado el memorando de entendimiento, hubo mucho desacuerdo dentro de Irán, pero sobre todo, después del mensaje del líder, que dejó claro que por principios no estaba de acuerdo con negociar con Estados Unidos. Porque ya sabes, el país ha tenido experiencias y nunca han traído una mayor facilidad económica ni han resuelto nuestros problemas. Y Estados Unidos nunca ha cumplido sus compromisos. Pero otro punto que mucha gente pasa por alto sobre la estructura política iraní es que existe un margen para que distintos actores dentro de esa estructura actúen según su propia interpretación de lo que es mejor para el país o de cómo proteger los intereses nacionales. Así que Pezeshkian, como presidente, tiene permiso para seguir llevando a cabo las negociaciones, porque ha sido elegido directamente por el pueblo, y esa es la política que él y su gabinete están manteniendo.
Pero también es él quien marca las líneas rojas, es decir, sí, se puede negociar con Estados Unidos, pero al mismo tiempo va a establecer un marco y espera que se respete, porque también es el comandante en jefe del país y quiere proteger la soberanía de Irán. Ese mensaje, junto con la decisión del equipo negociador de viajar a Suiza a pesar de todo lo que estaba ocurriendo, generó mucha controversia dentro de Irán. Mucha gente, analistas políticos, pero también ciudadanos de a pie, estaba muy descontenta con la situación. Pero creo que después de que Irán anunciara el cierre del estrecho de Hormuz y después de que dijera que no seguiría con las conversaciones hasta que Israel se retirara del Líbano, Lebanon, this calmed down a little bit, but for a couple of days there were intense discussions. Pero durante un par de días hubo debates muy intensos en la televisión nacional. La gente fue, ya sabes, criticada, hubo dimisiones, y en las calles se notaba ese ambiente de que estábamos renunciando a lo que tanto habíamos defendido, sobre todo en lo relacionado con el estrecho de Hormuz. Porque muchos analistas dentro de Irán pensaban que si Irán seguía, como dije, utilizando su influencia sobre el estrecho de Hormuz durante unos meses más, entonces podría tener más poder de negociación y conseguir más concesiones de Estados Unidos. Pero en fin, como esa carta sigue sobre la mesa y Irán ha vuelto a jugarla, creo que vamos a ver más unidad y menos desacuerdos en las próximas horas, dependiendo de cómo actúe el equipo en Ginebra. Porque una de las preocupaciones entre la gente era también que no íbamos a estrechar la mano a los asesinos de nuestro líder y de nuestro pueblo. Así que si la delegación iraní hubiera subido a la primera planta para hacerse una foto con los representantes de Estados Unidos y darse la mano, eso habría sido un gran problema. Muchos esperábamos que eso no ocurriera, y nos alegra que de momento no haya pasado. Al menos, no hemos visto que haya salido nada al respecto. Ya sabes, estamos hablando de las mismas personas que estuvieron presentes o que dieron la orden, sobre todo en ese ataque inicial contra la escuela de Manbij. Quiero decir, y además la delegación tomó el avión Mahan 168. Y claro, cada vez que las delegaciones iraníes han estado hablando o reuniéndose para negociar, han presentado eso como una forma de llevar su espíritu a la mesa de negociación. Así que sí, habría sido un gran problema si eso hubiera ocurrido. Pero no fue así. Lo que sí pasó en las conversaciones fue esto. No solo se negaron a darse la mano, sino que la delegación ni siquiera se hizo una foto con la delegación de Estados Unidos. Y bueno, también sobre ese hecho, tus comentarios, porque creo que muchas de las razones por las que Irán participa en estas conversaciones tienen que ver con la mediación de Pakistán y con querer actuar de buena fe, no necesariamente con Estados Unidos, sino con un socio regional muy importante, cuya relación no siempre ha sido del todo buena. Bueno, yo creo que el hecho de que Irán esté dando estos pasos para mostrar respeto hacia la mediación de Pakistán ha sido una parte fundamental de por qué las conversaciones están ocurriendo en absoluto. Pero aquí vemos a la delegación iraní, el público por el que acaban de pasar. No participaron en ninguna sesión de fotos con Estados Unidos. Pero sí, ¿qué opinas de esto? Porque claro, sigue siendo una declaración muy contundente. Aunque hay algunos, lo veo en las redes sociales, que están muy preocupados por Irán, sobre todo gente de fuera, que dicen, hablar siquiera con Estados Unidos ahora mismo es una señal de posible traición. A mí no me lo parece. Pero ¿cuál es tu opinión y cómo reaccionas ante eso? And what's your reaction to it? Bueno, lo entiendo perfectamente y sé de dónde viene esa sensación. Es como si uno pensara que Irán está a punto de cerrar un pacto con el diablo. Pero la realidad es que Irán es un actor yo diría que muy sofisticado y además muy paciente en la forma en que actúa. Es como si estuvieran jugando una partida de ajedrez. Son muy cuidadosos, piensan mucho cada movimiento antes de hacerlo. Eso no significa que siempre tengan razón. Personalmente, tengo mis críticas. No les gustó nada que el equipo decidiera ir a Suiza,
No me parecía necesario porque ya habíamos firmado el memorando de entendimiento. No veo en qué podría ayudar la presencia de Irán allí. I don't see how Iran's presence there would help, but I think these are the same people Pero that creo que son las mismas personas que han estado negociando y que han intentado proteger los intereses nacionales de Irán. Así que claro, tiene que haber críticas. Estoy de acuerdo con, ya sabes, las críticas que se han hecho, sobre todo diría yo, por el viaje a Suiza. También pienso que probablemente no era necesario. No sé cuál es la justificación y espero que los representantes tengan alguna explicación para la gente. Pero creo que hasta ahora la forma en que lo han gestionado está dentro de las líneas rojas que ya conocíamos y dentro de las expectativas que tenía la población. Pero quiero decir, estas críticas surgen porque creo que Irán ha parecido muy fuerte y ahora las expectativas son muy altas. Nadie habría imaginado que un país sometido durante 4 o 5 décadas a las sanciones más duras, un país que ha sido demonizado y deshumanizado durante tanto tiempo, que ya sabes, la propaganda anti-iraní. No creo que haya otro país en todo el mundo que haya sido objeto de campañas de propaganda tan masivas en su propio idioma, para lavar el cerebro de la población, para fabricar consentimiento a favor de ataques, sanciones, apoyo al terrorismo y todo tipo de acciones en su contra. Y luego resulta que este país parece ser el único, y probablemente el primero en décadas, que logra desafiar de forma significativa esa idea de un ejército invencible, o la imagen del ejército más poderoso del mundo, que siempre hemos asociado con Estados Unidos. Ni siquiera Europa se atreve a desafiar las políticas de Estados Unidos, o bueno, podríamos decir la mayoría del mundo. Solo hay unos pocos, quizá China, Rusia y algunos otros países que están intentando plantar cara. Incluso con los BRICS se están viendo infiltraciones dentro del grupo. La idea o el ideal de tener un mundo multipolar sigue siendo algo lejano o parece difícil de alcanzar. Pero con Irán emergiendo como una nación poderosa, que normalmente se presentaba como mucho como el desfavorecido, eso dio a mucha gente esperanza y expectativas. Sin embargo, la realidad sobre el terreno es a veces mucho más difícil de manejar, sobre todo con lo que estaba ocurriendo en Líbano. Y al ver las imágenes y la masacre que está teniendo lugar a manos de Israel y de Estados Unidos, no creo que pueda desvincularse de eso. Quiero decir, vemos cómo se habla de una posible separación entre Estados Unidos e Israel. Pero creo que a estas alturas, eso sigue siendo un sueño que no se ha hecho realidad, porque los dos siguen trabajando juntos, aunque a veces escuchemos una retórica que sugiera lo contrario. Así que, de verdad, es muy doloroso lo que estamos viendo en Líbano. Pero Irán, creo que ya deberíamos haber entendido que si Irán tuviera miedo de actuar o no le importara hacerlo, no habría apoyado a Palestina durante tantos años, ni al Líbano, ni a todos esos socios no estatales que funcionan como grupos de resistencia en la región. Habrían intentado, ya sabes, hay gente que dice que Irán usó al Líbano como una carta en las negociaciones, y yo siempre respondo, no entendéis lo que significa una carta. Eso complica la situación para Irán. No le ayuda a lograr un alto el fuego con Estados Unidos. Es porque Irán es un aliado leal y quiere desafiar de verdad las acciones de esa entidad genocida en la región, que está centrando su atención en el Líbano. Pero no se puede esperar que lo haga de la noche a la mañana. Es un proceso largo. Tienen que tener en cuenta muchas cosas. Y creo que, bueno, sí, todos querríamos ver una respuesta más rápida o una acción más contundente. Pero Irán tiene que pensar a largo plazo en cómo proteger su soberanía nacional, cómo proteger su economía, porque no creo que mucha gente entienda la presión económica que están sufriendo los iraníes. No es ninguna broma, es una situación muy difícil para el país. Así que Irán tiene que pensar en todo eso, y aún así, está muy dispuesto a proteger a sus aliados, especialmente a Hezbollah y a otros grupos de resistencia en la región.
Yeah, that's such an important point. Number Sí, ese one, es un at the punto muy top of the importante. MOU, En which, primer like you lugar, said, en these la are parte superior del binding memorándum de entendimiento, basically que demands como has dicho or son requests básicamente exigencias iraníes, terms. tú las llamas peticiones, condiciones. That's Eso es algo sin precedentes en muchos it's sentidos. unprecedented Y in a lot además, of ways, Irán and tiene que lidiar no uh, solo you con el know, hecho de que, y siempre lo digo, lo he dicho desde que Irán Iran has empezó a mantener contended with conversaciones con the Estados Unidos, fact that desde que me dedico a esto, ever since Irán tiene the todo el initial derecho a intentar engagement levantar o eliminar las has been sanciones, doing this. confíe o no en You Estados know, Unidos. Iran has Quiero every decir, right to try to nadie confía en el stop imperio the period of estadounidense. sanctions, whether Al you menos, trust the United cualquiera que States esté or prestando whether no one atención trusts the no puede US confiar en el empire. imperio At least estadounidense. anyone who's paying attention can't trust the US empire. But at the same time, if you can even get some Pero al mismo relief, tiempo, small relief, si se consigue, aunque sea un pequeño depending alivio, on why that happened, cualquier how tipo de that alivio de happened, las sanciones, that dependiendo de por qué that's ocurre a y de cómo ocurre, worthwhile eso ya es un goal. objetivo que And the merece la fact that pena. Iran put Y el hecho Lebanon de que at the Irán haya top puesto a of Líbano the en lo más alto de su agenda, agenda, when cuando todo all of eso está that en is on the juego, line, lo que en realidad, siendo really sinceros, seriously hace mucho más makes it difícil much que harder cualquiera de for esas the otras other cosas things suceda, to occur, regardless independientemente of de la posición de fuerza de position Irán. of strength. Eso es bastante That's histórico en muchos quite sentidos. historic Pero in a entiendo lot of las ways, críticas. but I Dada la understand naturaleza histórica de todo esto, given puedo entender que the haya quien diga, historical bueno, nature of ¿por this qué no hacer conflict as más? it is, ¿Por I qué can no tomar understand why some medidas people más would be, duras? well, why not more? Es Why not comprensible. harder action? Pero sí, tiene una It's visión a largo understandable, plazo. but ¿Qué opinas tú? yes, it doesn't have a long-term view. Your thoughts? Yeah, I think, I mean, just think about how Sí, Iran creo que, managed to o sea, pass piensa en cómo Irán consiguió sanctions hacer pasar sus during the petroleros por el promotion estrecho de of Hormuz the y Sea of salir al mar de Omán after después de que se the levantara el US bloqueo blockade de was Estados lifted. Unidos. Within En this solo un par de blockade, días, Iran Irán managed logró que to varios de sus buques petroleros salieran de la región. Y eso significa que Irán va a volver a vender su petróleo después de mucho tiempo. Así que con suerte esto ayudará a la economía. Creo que ha sido un movimiento muy calculado, no solo para alcanzar un memorando de entendimiento, sino también hacerlo en sus propios términos. Y las cartas siguen sobre la mesa. De hecho, justo después de eso, Irán cerró su comercio y sus puertos. Quiero decir, todos nosotros, creo que el mundo entero querría, incluso J.D. Vance ahora admite que Estados Unidos es el único aliado del régimen israelí y el único gobierno que lo aprueba, y además resulta ser la superpotencia. Pero aún así, Estados Unidos no puede. Quiero decir, quieren ayudar aún más a Israel. Ese es su objetivo y todo eso. Pero no pueden soportar la presión económica que supondría el cierre del estrecho de Hormuz y al mismo tiempo y mantener su protección. Tienen que elegir entre una cosa y la otra. Y es Irán quien está colocando a Estados Unidos en esa situación. That's Iran putting the United States into that position. You have to either control this unleashed Tienes que hacer una de dos cosas. O controlas a ese perro desatado que tienes en la región, que es el régimen sionista, o piensas en tu economía, que está bajo presión, y en la necesidad de intentar abrir el estrecho de Hormuz. Y piénsalo bien. Quiero decir, por supuesto, Trump va a decir que los iraníes estaban desesperados por este acuerdo. Pero si miras las pruebas y los hechos, puedes ver que Irán en realidad no estaba desesperado por el acuerdo. El hecho de que Irán tardara tanto en aceptar este memorando de entendimiento y de que lograra usar su influencia, como dije, para alcanzar un memorando de entendimiento en sus propios términos, demuestra quién era realmente el que estaba desesperado por este acuerdo. Porque para Irán, la cuestión era que incluso si llegamos a un acuerdo con vosotros, no hay ninguna garantía de que no vayáis a atacarnos, porque eso es exactamente lo que hicisteis antes. Así que vamos a intentarlo, pero siempre estaremos preparados para defendernos también. Y bueno, como actor racional, uno esperaría que Irán no repitiera el mismo error. Negociamos con Estados Unidos sobre el tema nuclear 2 veces, y en ambas ocasiones fuimos atacados. Y las 2 veces, todo el mundo pensaba que estábamos muy cerca de lograr un acuerdo. Por eso Irán convirtió el asunto nuclear y también el estrecho de Hormuz en una línea roja sobre la que no están dispuestos a negociar hasta que se alcance un memorando de entendimiento.
But then when the memorandum of understanding came out, Pero luego, cuando se publicó el memorando de entendimiento, una de las críticas que se escuchaban dentro de Irán hacia el propio gobierno iraní era que se suponía que debíamos mantener el estrecho de Hormuz cerrado. Desde la administración se decía que en ese caso no habría manera de levantar el bloqueo y que eso era algo que necesitábamos. Personalmente, creo que probablemente habría sido mejor para Irán seguir manteniendo cerrado el estrecho de Hormuz. Como dije, el verano es época de vacaciones y en Estados Unidos hay más gente conduciendo. Es entonces cuando la gente empezaría a notar la presión, los precios del combustible y todo lo demás. Y si Irán hubiera esperado un par de meses más, hasta que la presión económica se hiciera realmente más fuerte, tanto en Estados Unidos como en Europa, probablemente habría conseguido más concesiones. Pero de nuevo, yo no. Yo soy profesor, soy académico. No trabajo en diplomacia, ni sé exactamente qué presión soporta el ejército o la economía. Así que creo que confío en las decisiones que toman, a pesar de las críticas que pueda tener en algunos puntos. En general, confío en su forma de decidir, porque pienso que son los mismos que lograron proteger este país durante 40 días o más. 40 días. De hecho, se podría decir que durante 47 años, porque cualquier otro país ya habría colapsado bajo tanta presión. Sí, hay muy pocos países que hayan soportado una presión tan enorme, y quizá en ningún otro país con una dinámica regional tan complicada, creo yo, incluso más que otros que han resistido sanciones, por ejemplo. Así que, sí, ese es sin duda un punto importante. Y bueno, también está esta otra realidad. Mencionabas antes a Israel. Ya sabes, Irán, nadie, ni siquiera el que Choi Vance llamó, ¿cómo era? El socio principal, ¿no? Estados Unidos como socio principal e Israel como socio menor. Lo dijo hace poco a los medios. Aún así, Estados Unidos actúa básicamente como si no tuviera ningún control sobre Israel. Y bueno, he notado que mucha gente quería que Irán siguiera adelante, y quizá ya sabes, en defensa del Líbano y de Gaza, o lo que sea, que destruyera por completo a Israel. Y ahora que ya he planteado el tema, me gustaría saber qué opinas de esto. Yo creo que Irán tiene la capacidad para hacerlo. Pero Israel, al fin y al cabo, es una colonia. Así que, si destruyes Israel, hay que tener mucho cuidado con el uso de armas grandes y devastadoras, sobre todo si el objetivo principal es apoyar la liberación palestina. De hecho, es muy probable que Irán tenga un arsenal capaz de arrasarlo todo. Pero, ¿por qué alguien racional, que piense en lo que es mejor para Irán o para Palestina, siquiera consideraría algo así? Es mucho más complejo. ¿Qué piensas tú? Porque hay quienes están molestos, por ejemplo, porque Irán no mencionó de forma explícita también a Gaza, Cisjordania y otros frentes. Es cierto que dice poner fin a la guerra en todos los frentes, pero no menciona específicamente esas zonas. Bueno, creo que, para empezar, la ironía está en que cada vez que Irán, quizá no entre tus espectadores, pero en general, hace algo por Líbano o por Palestina, todo el mundo dice, ¿por qué se entromete en los asuntos de Líbano o de Palestina? Y cuando no hace nada, entonces dicen, ¿por qué no hace lo suficiente por Palestina y por Líbano? Pues bien, creo que una cosa está clara. Irán siempre ha cooperado con sus aliados y actúa en función de lo que ellos quieren y de hasta qué punto quieren que Irán se implique. No es que Irán decida por su cuenta y actúe sin cooperación ni coordinación con ellos. Todos estos actores tienen su propio ámbito de acción y, por ejemplo, basta con mirar a Hezbollah. Hezbollah, por sí solo, ha conseguido desafiar de verdad y de forma significativa al ejército sionista con sus drones, a pesar de toda la presión a la que ha estado sometido. Y lo mismo ocurre con Palestina. Creo que Irán lo entiende. Y cuando hablamos de Palestina, también deberíamos preguntarnos, ¿de qué parte de Palestina estamos hablando? Hablamos de la autoridad palestina.
y le dice Gaza, that's time más. Are we talking about Gaza, where Hamas is? So I think it's a lot more complicated. Creo que para Irán es mucho más complicado implicarse directamente en eso. Tienen que pensarlo bien, tienen que tener en cuenta muchas otras cosas antes de actuar. Pero lo entiendo, creo que todo el mundo quiere ver el fin de este proyecto colonial de asentamientos que ha estado afectando no solo a la gente de esta región, sino que incluso los propios estadounidenses han sufrido por esta entidad y por cómo influye en la política interna de Estados Unidos. Pero bueno, y a veces pensamos que ver caer misiles sobre nosotros en los territorios ocupados es algo emocionante y que queremos que Irán lo haga ya. Pero no es tan sencillo. Hay muchas cosas que Irán tiene que considerar. Y además, sabes que para que los misiles iraníes alcancen sus objetivos en Israel, tienen que atravesar varios sistemas de defensa. Por desgracia, muchos de ellos están acogidos por los llamados estados árabes y estados musulmanes de la región. Así que es una situación muy complicada. Y creo que cuando Irán, ya sabes, siempre se ha acusado a Irán de querer borrar a Israel del mapa. Pero en realidad creo que la visión desde dentro de Irán es que cuando se cometen atrocidades, genocidios y masacres de ese tipo, uno mismo acaba provocando su propio final. La gente de fuera, quiero decir, sí, los misiles ayudan, porque Israel ha estado actuando con total impunidad y resulta que Irán es el único estado, la única entidad en todo el mundo que realmente ha castigado a Israel por lo que ha estado haciendo. Y de nuevo, no podemos tener grandes expectativas porque estamos hablando de un país que está bajo muchísima presión y que al mismo tiempo tiene que proteger sus fronteras. Pero creo que Irán en la práctica está combatiendo a la entidad sionista, por ejemplo, a través del Kurdistán, concretamente en el Kurdistán iraquí, donde el Mossad y la entidad israelí tienen mucha influencia. También lo hace mediante ataques a centros tecnológicos en Dubái o en los Emiratos Árabes Unidos, donde la entidad sionista tiene una gran presencia. Y, por supuesto, a través de los territorios ocupados o apoyando y ayudando a Hezbollah. Y porque creo que Irán también tiene en cuenta la opinión pública de la región, aunque tiene sus propios límites y sus propios cálculos. Siempre ha sido el sueño de muchos que de alguna manera podamos lograr un Estado palestino unificado y poner fin a este proyecto colonial en la región. Ese ha sido un sueño compartido por todos, tanto dentro como fuera de Irán. Ahora bien, no es algo fácil de conseguir, pero Irán está trabajando en esa dirección. Sí, creo que dentro de esas limitaciones también, a veces cuesta apreciar las oportunidades que ya han surgido. El hecho de que, hayas mencionado a Hezbollah, quiero decir, cualquier victoria, cualquier éxito de Hezbollah va a repercutir sin duda en Palestina. Creo que lo mismo ocurre con Irán. Y creo que es ahí donde la gente se enreda. Por lo que he estudiado, y viéndolo desde fuera, la resistencia en la región no lo ve como algo del tipo uno para todos, sino más bien todos para uno. Es decir, todos están en esto por las mismas razones. Si alguien logra avances en el campo de batalla o en el terreno diplomático, económico o militar, todo eso se traduce en más fuerza para todos los que forman parte de lo mismo. Y lo que mencionabas sobre Irak y la región del Kurdistán, la región kurda, de eso casi no se habla, pero parece que durante todo este tiempo, incluso antes de los ataques, sobre todo antes de los ataques, cuando hubo esos terribles ataques por poderes dentro de Irán, parece que Irán ha ido eliminando poco a poco, aunque de forma constante, ese problema. Y eso es algo muy importante, realmente muy importante. Quiero decir, ese es el núcleo del intervencionismo estadounidense. La guerra en realidad depende de una fuerza capaz de entrar, combatir y provocar inestabilidad o un cambio de régimen, o ambas cosas. Y eso parece cada vez más improbable ahora. Pero ¿cuál es tu reacción ante esto?
Luego tengo una última cosa que quiero mostrar antes de que terminemos. One final thing to show before we head out. I'm sorry. Perdona, ¿tú me oyes bien? No sé si me escuchas. I don't know if you can. Sí, Oh, I said Te pedí tu opinión sobre esto, y luego tengo una cosa que quiero enseñarte. Vale, perdona por eso. Sorry about that. Oh, I thought you were going to show it, Yeah, and then yeah. I'm. Well, yeah. I mean, pensé que ibas a that's mostrarlo. the thing, Y entonces yo, people bueno, don't sí, really exactamente. understand how Creo que these, mucha gente quizá no entienda del todo cómo estas organizaciones terroristas armadas, pero también la enorme influencia israelí y estadounidense en el Kurdistán iraquí, que está en la frontera con Irán, estaban ejerciendo mucha presión. De hecho, fue entonces cuando se entregaron muchas armas a los llamados manifestantes, que nosotros considerábamos alborotadores, durante distintas protestas que han tenido lugar en Irán. Y esas protestas fueron aprovechadas por estos grupos armados que en su mayoría recibían armas a través de esas zonas kurdas, desde el Kurdistán iraquí. Incluso recientemente Irán ha estado combatiendo y atacando esas bases, esos focos terroristas y también las bases israelíes que se estaban utilizando. Israeli, bases that have been used, and as you said, a lot of people might not consider that. Y como decías, mucha gente puede que no considere eso una lucha contra la entidad sionista, cuando en realidad lo es. Irán tiene que empezar por sus propias fronteras, justo al otro lado, donde están las bases israelíes, y después avanzar hacia otros lugares donde pueda actuar. Y básicamente, en eso es en lo que han estado trabajando. Así que, como dije, no va a ocurrir de la noche a la mañana, pero Irán está trabajando en ello. Like I said, it's not going to happen overnight, but Iran is working on that. Well, I think, it's in the United Bueno, States. creo que como sabes, hoy es el Día del Padre en Estados Unidos, y quizá también en otras partes del mundo. Y hace nada, hace apenas un mes, fue el Día de la Madre. Así que quería poner algo, porque hay, ya sabes, héroes anónimos en todo esto. A menudo hablamos de los cargos oficiales, del ejército, pero incluso cosas como esta también importan. No puedo reproducirlo por problemas con el audio, pero hoy, en la cumbre de Zurich, una periodista iraní intervino y denunció el apoyo de Estados Unidos a las acciones de Israel, calificándolas de genocidio, y preguntó qué van a hacer para asegurarse de que esto se detenga de una vez por todas. What are they going to do to make sure that this stops for good? And his response was so panicked. All he could Y su say was, respuesta "I think fue Trump de puro and pánico. America have done more than Lo any único other que pudo government in decir the fue, world creo que to Trump stop y the Estados conflict Unidos in han hecho más Lebanon." que And cualquier also otro just gobierno del stop mundo dancing, para detener el conflicto en Líbano. acknowledge the fact Sonó casi como una respuesta that, prefabricada. this reporter No reconoció el hecho de que ese periodista acababa de acusarle directamente de genocidio, y también a Israel de genocidio. Lo ignoró por completo, algo que mucha gente consideró importante porque usaste esa palabra con G, y eso puede causar muchos problemas de imagen a nivel internacional. Pero bueno, ¿qué opinas tú de esto? De los que quizás sean los héroes anónimos de toda esta resistencia que Irán ha mantenido frente a la agresión de Estados Unidos e Israel, y más allá. U.S. and Israeli aggression and beyond. Well, I think to me, one of the most significant, Bueno, creo que para part of the mí, Iranian una de society las that partes actually más significativas de la sociedad iraní, que ha participado activamente de distintas formas, implicándose en la resistencia contra el imperialismo y, ya sabes, contribuyendo a las luchas que el país ha mantenido contra el imperialismo y contra lo que en nuestra terminología política llamamos la arrogancia o el frente de la arrogancia, porque eso es lo que representan los Estados Unidos. Verás, la soberbia imperialista contra la que Irán está luchando recae sobre la clase trabajadora iraní, que es la que ha soportado la mayor presión económica. Pero aún así, una parte de ellos, o muchos de ellos, son los que salen a la calle cada noche y piden al país que siga luchando. Saben que va a ser doloroso para ellos. Saben que muchos de ellos han perdido sus casas, han perdido a sus seres queridos. Saben que la presión económica podría empeorar durante un tiempo si seguimos luchando. Pero aún así,
están dispuestos a renunciar a sus comodidades y seguir soportando, aguantando la presión y, bueno, apoyando a su país en la lucha contra el imperialismo. Y la verdad es que no oímos muchas historias de los trabajadores iraníes, pero creo que ellos son los héroes silenciosos de la lucha de Irán contra el imperialismo. Yeah, no, definitely. Sí, sí, desde luego. Y supongo que también hay que decir que, en un día como hoy, doctora Siddiqui, tenemos que pensar en la enorme valentía y en el dolor que hemos visto en Irán y en toda la región. Estamos hablando de padres que han perdido a sus hijos. Pensemos en el derribo del vuelo 168. Eso, por sí solo, es uno de los crímenes de guerra más repugnantes de la historia reciente. Pero eso no es más que un punto en comparación con todos los padres. Todos los hombres desde Phabasti y Líano hasta Irán, y con todos mis camas asinyu, los padres y los lloran. Creo que este es uno de esos momentos en la historia en los que de verdad tenemos que valorar lo que la gente es capaz de hacer, a pesar de todo lo que les ha pasado. Y espero que la gente pueda sacar algo de eso, de este proceso que está ocurriendo ahora mismo. Porque fue Irán quien se enfrentó a Estados Unidos, quien se enfrentó a Israel, y ahora se encuentra en la situación en la que está. Más allá de los desacuerdos, de las tácticas, de los métodos, o de si todo está saliendo exactamente como la gente querría. Creo que hay algo más grande aquí. Espero que la gente se quede con esa idea más amplia. Pero doctora Siddiqui, sus comentarios sobre esto, y luego creo que podemos cerrar aquí. Sí, bueno, mencionabas a padres iraníes que han perdido a sus seres queridos, o padres que fueron martirizados durante esos combates. Muchos padres. Sabemos de un padre iraní muy joven, de poco más de 20 años, que murió, que perdió los 2 brazos y las 2 piernas mientras manejaba uno de esos lanzadores de misiles. Y todo eso ocurrió mientras su esposa estaba embarazada. Y así es como él ha puesto por delante la soberanía de su país, de su patria, incluso por encima de su propia vida. Y su esposa, que es muy joven, se siente muy orgullosa de él y del ejemplo que dan. No es el único, lo sabemos. Hay muchos padres que han sacrificado sus vidas, que han renunciado a su propio bienestar y al de sus familias, porque querían luchar en esta batalla contra Estados Unidos, no solo por Irán, sino también por Palestina, por Líbano, por toda la humanidad. Porque, como he dicho, Irán es el único Estado en todo el mundo que ha estado castigando a Estados Unidos e Israel por sus crímenes contra la humanidad. Y creo que eso es muy importante. Pero también en el Día del Padre, diría que mucha gente, sí, muchos iraníes, pensaron en el Ayatollah Khamenei como el padre de la nación. Y de hecho actuó como un padre. Muchos echamos de menos sus discursos. Cada vez que hay agitación o conflicto en el país, realmente los echamos de menos, porque nos daban mucha esperanza. Solía calmar los conflictos y las discrepancias y actuaba como el padre de la nación. Le recordamos con cariño. Los iraníes celebran el Día del Padre en una fecha distinta, que coincide con el cumpleaños del imán Ali. Pero este es un buen momento y una buena ocasión para recordar a todos los padres que se nos vengan a la mente, aquellos que han entregado su vida y su bienestar para luchar en esta batalla. Muy bien dicho, muy bien dicho. Y ya sabes, en Estados Unidos y en Occidente, a menudo se ve con malos ojos que una sociedad o grandes grupos de personas veneren a una sola persona de alguna manera, como lo han hecho los iraníes con su líder supremo, o en otros contextos, Corea del Norte, China, todos esos lugares donde se habla de cultos a la personalidad y cosas por el estilo. Pero mira, yo lo veo así. Encuentra a alguien a quien puedas admirar de esa forma, porque realmente ha servido a mucha gente de una manera beneficiosa. Por desgracia, estamos un poco privados de eso.
porque los líderes que más protagonismo tienen en Estados Unidos y en gran parte de Occidente suelen hacer cosas muy malas a la gente y tienden a ser cómplices o responsables de algunos de los peores crímenes contra la humanidad. Como acabas de señalar, es difícil admirar a alguien como Trump. Es difícil admirar a cualquier presidente o líder político estadounidense por esas razones. Así que bueno, esa es un poco mi opinión al respecto. Es decir, no juzguemos a quienes puedan admirar a sus líderes por motivos legítimos. Pero, doctora Siddiqui, ¿alguna palabra final para la audiencia? Sí, por favor, una última palabra. Final words to the audience. Yes, please. Final word. Sí, creo que es algo maravilloso y una bendición tener un líder político y espiritual al que puedas respetar y admirar tanto. Justo eso que decías, que muchas sociedades han perdido. Pero al mismo tiempo vemos cómo la industria del entretenimiento está ocupando ese lugar, creando nuevos ídolos. La gente admira a una persona, pero es dentro de una industria que promueve eso y que alimenta el capitalismo y el mercado. En cambio, cuando se trata de un hombre que ha servido a su país, que ha entregado su vida y la de su familia para proteger a su nación, entonces se le deshumaniza y se le demoniza a través de la propaganda. Pero creo que la realidad se está revelando poco a poco ante los ojos de la humanidad y cada vez más personas están despertando. Y precisamente por eso, Irán se ha ido ganando respeto y popularidad en el mundo por esta lucha. Indeed, yeah. Sí, exacto. Como decíamos antes, comenté que los logros de Irán aquí podrían ser el mayor éxito del siglo XXI para los movimientos anticoloniales en términos históricos, lo cual me parece algo enorme. Pero doctora Siddiqui, tenemos un saludo para usted desde Gaza Oeste. Muchas gracias por ese super chat y por mencionar a la doctora Satera Siddiqui, que se ha unido por primera vez. Dadle al botón de me gusta para que más gente pueda escuchar su voz. Voy a intentar editar eso cuanto antes, a ver si consigo que no lo vea demasiada gente. Esos problemas de audio tan ridículos, creo que la gente debería poder verlo desde el principio sin ningún lío. Pero bueno, si entras y oyes eso y retrocedes, asegúrate de que durante los 2 minutos y medio iniciales, simplemente avances rápido esa parte. Muy bien, gente. Doctor Siddiqui, muchísimas gracias. Vamos a despedirnos juntos. Dadle al botón de me gusta, por favor. Podéis apoyar el canal en los enlaces de abajo. Doctor Siddiqui, ¿hay algún sitio donde la gente pueda encontrar su trabajo o algo que quiera mencionar? En X, en Twitter, te mistrabes a DEELAKO. Oh, okay. Yeah, let me put that in the video. Ah, vale. Sí. Voy a poner eso en la descripción del vídeo, justo aquí debajo. Ya estará ahí ahora mismo. Bien. Así que, echadle un vistazo. Seguid a la doctora Siddiqui en Twitter. Tendré que invitarte de nuevo lo antes posible porque ha sido una conversación estupenda. Gracias a todos. Dadle al me gusta. Echad un vistazo a su perfil en X. Los enlaces están en la descripción del vídeo para apoyar el programa. Y nos vemos mañana con Ben Norton. Hasta luego. And I'll see you tomorrow with Ben Norton. Bye-bye.